Hola, ¿qué tal? Soy Mabel Cantero, docente y además coordinadora de este módulo Anatomía 2. Les dejo mi mail para que me envíen sus dudas, inquietudes y o sugerencias que puedan tener. Esta es mi casilla de correo, canteromabel@gmail.com. En este video vamos a ver tema cuello, que corresponde al TP número 3 de esta cursada virtual. A lo largo de los días se irán subiendo los demás TPs, son un total de 13 trabajos prácticos virtuales. Desde ya quiero que sepan que cada uno de estos TPs es una mera guía de lo que ustedes deben estudiar y de los contenidos que deben conocer a la hora de presentarse al examen final. Si tengo dudas, cosa que va a haber a medida que yo voy estudiando, me van a surgir dudas. Bueno, esas dudas quiero que las vuelquen al Instagram que fue creado. Esta página fue creada por las docentes. Ahí vamos a estar respondiendo todos los que ustedes nos pregunten o las dudas que vayan surgiendo a medida que van estudiando. Este TP se va a desarrollar de la siguiente manera. Primeramente se va a hablar de los límites del cuello, la región del cuello, se va a exponer una imagen de resonancia magnética, una de tomografía. Después vamos a hablar de los planos musculares, las regiones topográficas, el paquete vasculonervioso del cuello, los nervios presentes en la región, el plexo cervical, las arterias, venas y por último hablaremos de los linfáticos. Dicho todo esto, comencemos. El cuello es la zona de transición entre la cabeza hacia superior, el tórax y los miembros superiores hacia inferior. Vamos a comenzar con el límite superior. Va a estar dado por un plano que pasa por el borde inferior de la mandíbula, las apófisis mastoides y la línea nucal superior. El límite inferior se va a extender desde el borde superior del manubrio esternal a lo largo de las clavículas, el acromion, la espina de la escápula y las apófisis espinosas de C7. Entonces vamos a tener el límite superior y el límite inferior, y hacia posterior nos encontramos con la apófisis espinosa de C7. En el cuello también vamos a distinguir una región anterior y media, una región infraiodea, dos regiones laterales, la esternocleidomastoidea y la cervical lateral, y una región posterior, que es la región cervical posterior o nuca. La forma del cuello varía con la edad, con el sexo y con el peso que presenta en ese momento el paciente. Bueno, acá nos encontramos con un plano sagital de la región del cuello, en donde vamos a ver los órganos importantes que se encuentran en el mismo. Aquí no está representado, pero sepan que las glándulas salivales, la glándula tiroides, las glándulas paratiroides y los nódulos linfáticos también se hallan en el mismo. Bueno, de acuerdo a las referencias anatómicas, esto es superior, inferior, posterior y anterior. De superior a inferior, ¿con qué nos vamos a encontrar? Primeramente con las cavidades nasales, después descendemos y vamos a tener el paladar duro y el paladar blando posterior. Vamos a tener la cavidad de la nasofaringe hacia bien superior. Después en lo verde es el bolo alimenticio que desciende. Vamos a encontrarnos bien posterior con la faringe. Después anterior vamos a encontrarnos con el músculo de la lengua. Y anterior vamos a encontrarnos con el hueso de la mandíbula. Después hacia inferior y posterior a la mandíbula nos encontramos con el hueso hyoides. Seguimos descendiendo y de anterior a posterior vamos a encontrarnos con la laringe, la tráquea y el esófago, ¿sí? Después la epiglotis, que va a estar siendo bien posterior
con respecto al hueso hioide. El hueso hioide y la epiglotis bien posterior. A esta región se le llama orofaringea y a esta laringofaringea. Estamos ante dos imágenes adquiridas a través del método de resonancia magnética. Este es un plano sagital y un plano coronal, de acuerdo a referencias anatómicas superior, inferior, posterior y anterior. Esto va a ser superior, inferior, lateral derecho y lateral izquierdo. Bueno, en la región del cuello lo que podemos estudiar con un plano sagital va a ser las cavidades nasales, el músculo de la lengua, el paladar duro, paladar blando, el hueso de la mandíbula, se ve con una hiperintensidad, el hueso del hioides. Vamos a tener desde anterior a posterior laringe, tráquea y esófago. A esta cavidad se le llama nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. Bien posterior al esófago nos encontramos con los cuerpos vertebrales de la columna cervical, vamos a encontrarnos con las apófisis espinosas y con el canal medular, ¿sí? El líquido cefalorraquídeo se ve hiperintenso y la médula con una hipointensidad en este tiempo de resonancia. Vamos a encontrarnos con los cuerpos vertebrales, los discos. Después, sepan que acá también van a estar presentes las glándulas salivales, las glándulas tiroides, paratiroides y los nódulos linfáticos. Todo está representado en esta región, ¿sí? Ahora vamos con el corte con el plano coronal. Vamos a tener de superior a inferior, vamos a tener representado las ramas de la mandíbula, la ven acá, ambos lados. Vamos a tener a las glándulas parótidas, la glándula tiroides, tráquea, y hacia los laterales de la tráquea va a discurrir los vasos, las arterias y las venas, que las vamos a ver un poquito más atrás, ¿sí? Tenemos representado una imagen, el método de adquisición es tomografía, entonces la región que se proyecta es la región del cuello. Vamos a tener un plano sagital y un plano axial, ¿sí? Va a ser de acuerdo a las referencias anatómicas, anterior, posterior, lateral derecho, lateral izquierdo, superior, inferior, posterior y anterior. En el plano axial vamos a tener desde anterior a posterior, vamos a tener todo el cuerpo de la mandíbula y vamos a tener representado un cuerpo de una vértebra cervical, ¿sí? Nosotros todos los que vemos acá representado con una hiperdensidad van a ser los vasos y el hueso también se puede ver con una hiperdensidad. Después, en el plano sagital, de superior a inferior, va a estar representado también con una hipodensidad todo lo que es la columna de aire, ¿sí? Esto decíamos que era la tráquea, y acá tienen las cavidades nasales. Y esto que está hacia adelante, bien hacia anterior, va a ser el hueso de la mandíbula con una hiperdensidad, con una hiperdensidad. Esto aquí, con una hiperdensidad, también es el hueso hioides. Y esto que está representado en esta flecha indica la epiglotis. Posterior vamos a encontrarnos con los cuerpos vertebrales, la columna cervical, las apófisis espinosas, y acá vamos a hallar el canal medular.
Músculos del cuello. Vamos a encontrarnos con dos regiones, ¿sí? Una región anterior y una región posterior. Vamos a comenzar con región anterior, que va a estar dividida en grupos. Grupos profundo medio, grupo profundo lateral. Después vamos a tener a los músculos infraiodeos y a los músculos supraiodeos. Grupo profundo medio, formado por los músculos prevertebrales. Estos van a estar dados por el largo del cuello, el recto anterior de la cabeza y el largo de la cabeza. Entonces, grupo profundo medio, entonces teníamos al largo de la cabeza, tenemos al recto anterior de la cabeza y tenemos al largo del cuello. Las funciones son flexores, flexionan la cabeza. Bien, ahora vamos al grupo lateral, representado por los músculos escalenos. Entonces tenemos al músculo escaleno anterior, escaleno medio y escaleno posterior. El escaleno anterior y el escaleno medio se insertan en la primera costilla y el escaleno posterior en la segunda costilla. Comencemos con el escaleno anterior. Se inserta anterior con respecto al medio, pero anterior a su inserción pasa la vena subclavia. Por acá discurre la vena subclavia. Y entre el escaleno anterior y el escaleno medio discurren los troncos del plexo braquial, los troncos nerviosos del plexo braquial, y anterior a esto discurre la arteria subclavia. Y el escaleno posterior se inserta en la segunda costilla y anterior a su inserción pasan los troncos nerviosos y la vena subclavia. Después, hacia superior de los troncos nerviosos del plexo braquial vamos a tener la presencia de un nervio, que es el nervio frénico. Entonces el nervio frénico también se va a encontrar entre el escaleno anterior y el escaleno medio. El nervio frénico que nace del plexo cervical, que lo vamos a dar un poquito más adelante. Entonces, estos músculos, los músculos escalenos, si toman como punto fijo la columna cervical, elevan las dos primeras costillas y actúan de inspiradores. Ahora, si el punto fijo está en el tórax, inclinan hacia su lado la columna cervical, haciendo un movimiento de rotación que lleva la cara al lado opuesto. Eso es la acción de los músculos escalenos. Vamos a continuar con los músculos infraiodeos y músculos supraiodeos. Los músculos infraiodeos son 4 a cada lado, dispuestos en dos planos, un plano profundo y un plano superficial. El plano profundo. Vamos a encontrarnos al músculo externo-tiroideo y músculo tiroideo. O sea, tenemos ejes anterior y esto es posterior con respecto al externo-tiroideo. En el plano superficial vamos a tener al músculo externo-iodeo y músculo homoiodeo, con su vientre superior y vientre inferior. Las acciones que tienen estos músculos son abatidores del hueso ioides. Ahora seguimos con los músculos supraiodeos. Comprenden a cada lado 4 músculos en 3 planos. En un plano profundo, un plano medio y un plano superficial. En el plano profundo vamos a encontrar el músculo geneiodeo. En el plano medio vamos a encontrar al mioloiodeo. ¿Sí? Y el superficial vamos a encontrar al músculo digástrico, con su vientre anterior y su vientre posterior. Después vamos a encontrar el músculo estiloiodeo, que va a ser superior con respecto al vientre posterior del digástrico. Entre el músculo geneiodeo
milioideo y vientre anterior del digástrico, su acción es descender la mandíbula. Ahora, el digástrico con su vientre posterior y el estiloideo, su acción son elevadores del hueso ioide. Aquí nos encontramos con una imagen del suelo de la cavidad bucal, una visión posterior-superior. Vamos a tener a la mandíbula, esta es su cara posterior. Vamos a encontrar de superior a inferior, vamos a tener a la glándula sublingual, hacia inferior y lateral. Vamos a encontrarnos con la glándula submandibular, con el conducto de Wharton. Y sobre todo aquí vamos a tener representado el músculo que les decía que estaba bien en el plano profundo, que es el músculo genioideo. Sí, que va del hueso ioide hasta la espina mentoniana en donde se inserta. Después vamos a tener la parte posterior del músculo milioideo. Bien, esto es el genioideo y milioideo. Después vamos a tener la vía superior, vamos a encontrarnos con dos nervios. Uno es el nervio lingual, que es más medial con respecto al nervio y la arteria alveolares inferiores, que también se encuentran en la región. Después, bien inferior, vamos a nombrar al hueso ioides con su asta mayor, su asta menor y su cuerpo. Esto se lo mencionaba a la glándula submandibular con su conducto de Wharton, ya que es muy pedido en situaciones clínicas, ¿sí? Es un reparo anatómico a tener en cuenta. Continuamos con la región anterior del cuello. Ahora vamos a pasar a ver el grupo anterolateral, en donde vamos a encontrarnos con el músculo esternocleidomastoideo, que es un músculo cuadrilátero, grueso, que se extiende oblicuamente en esta región. Va a ir desde la apófisis mastoides al esternón y a la clavícula. Entonces vamos a pasar a ver que esto es el esternocleidomastoideo, viene la apófisis mastoides, se va a insertar entonces en el manubrio esternal y en el borde superior de clavícula. Entonces a esto llamamos cabeza esternal y a esto cabeza clavicular. Bien, acá lo podemos ver con mayor claridad, la cabeza esternal, la cabeza clavicular, y se inserta en la apófisis mastoide. Vamos a ver el último grupo de la región anterior, más tardado por el grupo superficial o suprafacial, representado por el músculo platisma. Es un músculo cutáneo del cuello que pertenece a los músculos mímicos, aplanado, amplio y cubre la parte anterolateral del cuello. Entonces acá lo podemos ver bien representado. Es amplio y cubre la parte anterolateral del cuello, como lo ven, y corresponde a los músculos mímicos. Bueno, vamos a ver la región posterior de los músculos del cuello. En esta imagen vamos a mirar los músculos presentes de superficial a profundo. Vamos a tener el trapecio, vamos a tener lateral al músculo esternocleidomastoideo, al músculo esplenio que se encuentra profundo con respecto a estos dos músculos. Luego vamos a continuar hacia superior con el recto menor posterior de la cabeza bien profundo, recto mayor posterior de la cabeza, oblicuo menor de la cabeza, oblicuo mayor de la cabeza, y después hacia inferior nos vamos a encontrar con el músculo esplenio de la cabeza. Posterior a este, el músculo semiespinoso de la cabeza.
y bien profundo, vamos a encontrarnos con el músculo semiespinoso del cuello. Hacia los laterales vamos a encontrarnos con el músculo esplenio del cuello y más medial estaría el longuísimo de la cabeza. Los vasos que vemos atravesar a la arteria vertebral y contiene al nervio suboccipital. La arteria que viene discurriendo hacia los laterales es la rama descendente de la arteria occipital. Encontramos. El cuello se puede dividir topográficamente en regiones: cervical anterior, esternocleidomastoidea, lateral y posterior. Algunas de ellas se subdividen en regiones menos extensas que son útiles para ubicar estructuras musculares, vasculares, viscerales y nerviosas de la región. Vamos a comenzar con los triángulos. Vamos a comenzar a hablar del triángulo anterior y el triángulo posterior. Decíamos con anterioridad que este es el músculo esternocleidomastoideo. Entonces, hacia adelante vamos a tener el triángulo anterior y hacia posterior el triángulo posterior. Los límites del triángulo anterior va a estar dado por el borde inferior de mandíbula, la línea media y el borde anterior del esternocleidomastoideo. Y el triángulo posterior va a estar dado por el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, la clavícula hacia inferior y hacia posterior nos vamos a encontrar con el borde anterior del músculo trapecio. Bueno, vamos a pasar a nombrar los triángulos que están representados en la región topográfica del cuello. Bueno, vamos a encontrarnos con el triángulo submandibular o digástrico, o también nombrado triángulo submaxilar, representado en esta figura por el color lila. Después tenemos el triángulo submentoniano, color verde, triángulo carotidio, amarillo, triángulo muscular bien anterior, en color celeste. Después tenemos la región esternocleidomastoidea, el triángulo occipital y el triángulo subclavio. Bueno, ustedes tienen que estudiarlo de la siguiente manera, con sus límites y el contenido de cada triángulo, ¿sí? Y si hay o no presencia de nodos linfáticos en cada uno de ellos. Paquete vasculonervioso del cuello. Bueno, podemos apreciar un preparado cadavérico en donde se reclina al músculo esternocleidomastoideo, se ha disecado la capa celuloadiposa y nodular linfática que recubre el paquete vasculonervioso y la vaina carotidia que también la rodea se disecó. Entonces tenemos al paquete vasculonervioso que está dispuesto de la siguiente manera: arteria carótida común medialmente, vena yugular interna lateralmente y el nervio vago que viene posterior. Arteria carótida común, el nervio vago es posterior y la vena yugular interna es lateral. La arteria carótida común se bifurca a nivel del borde superior del cartílago tiroides, esto es aproximadamente C4 C5, y pasa a llamarse, por un lado, arteria carótida interna y arteria carótida externa. Vemos representado entonces al paquete vasculonervioso del cuello. Vamos a tener a la arteria, como tenemos acá, al nervio y a la vena. Este es el músculo moyodeo que dimos anteriormente, el vientre superior y el vientre inferior. Entonces tenemos acá nuevamente, vemos a la arteria y al nervio.
Los nervios que nos vamos a encontrar en la región del cuello importantes a saber, nervios craneales como el nervio glosofaringeo, nervio vago, nervio accesorio e hipogloso. Y plexo, vamos a encontrar los troncos del plexo braquial, dado en el módulo de anatomía 1. Y ahora vamos a conocer el plexo cervical. Después vamos a encontrarnos también con el tronco simpático cervical. El plexo cervical, formado por las ramas anteriores de los 4 primeros nervios cervicales, forman los 3 arcos nerviosos. Este plexo dará ramos superficiales y profundos, que ustedes lo van a ver bien. Y el más importante, todos son importantes, pero el más relevante se puede decir que es el nervio frénico, que ya lo nombramos anteriormente, lo habríamos nombrado, que discurre entre el músculo escaleno anterior y el escaleno medio. Bueno, el nervio frénico van a ser a nivel de C4, recibe un ramo de C3 y un ramo de C5. Este nervio destinado al diafragma atraviesa el cuello y el tórax. Los dos nervios frénicos, el derecho e izquierdo, van acompañados en su trayectoria por la arteria diafragmática superior. La distribución va a dar ramos a la pleura, al pericardio y termina en el diafragma por ramos superiores e inferiores. Bueno, arterias del cuello. Vamos a comenzar con las arterias, pues seguimos con vena, linfático y terminamos con el tema cuello. Sí, vamos a comenzar diciendo la arteria carótida común, su origen, derecha e izquierda. La arteria carótida común derecha van a ser del tronco brachiocefálico y la arteria carótida común izquierda van a ser del arco aórtico. Esa es la gran diferencia. La bifurcación se va a dar al borde superior del arteria tiroide, nivel C4-C5, donde nace como arteria carótida interna y arteria carótida externa. La arteria carótida externa nace cuando se bifurca la arteria carótida común a nivel de C4-C5, va a terminar dando a la arteria carótida externa y carótida interna. La carótida externa va a tener ramas colaterales y ramas terminales. Las colaterales va a dar arteria tiroidea superior, que va a irrigar a la glándula tiroide en la región superior. Arteria lingual, la arteria facial, la arteria occipital, va a dar la arteria auricular posterior y la arteria faringea ascendente. Y como ramas terminales va a dar a la arteria temporal superficial y a la arteria maxilar, que a su vez la maxilar va a dar a la arteria esfenopalatina. La otra gran arteria ¿sí? del cuello es la arteria subclavia. Entonces tenemos la arteria carótida común y la arteria subclavia. La arteria subclavia derecha nace del tronco brachiocefálico y la arteria subclavia izquierda nace del arco aórtico. Ramas colaterales que da la arteria subclavia, da la arteria vertebral que ascienden, o sea, vamos a tener una arteria vertebral derecha e izquierda, ascienden, ingresan por el foramen magno, se unen y forman la arteria basilar. Entonces, esta arteria basilar que nace cuando se unen las dos arterias vertebrales, junto con la arteria carótida interna, que nace a nivel de C4-C5, que también asciende, pero ingresa por el conducto carotidio. Esta entre la arteria carótida interna y la arteria basilar son las encargadas de irrigar todo el cerebro, que eso lo van a dar en neuro, cuando den anatomía 2. O sea, ténganlo en cuenta, esto que es muy importante. Bueno, vamos a seguir
con las ramas colaterales de la arteria subclavia, que es la arteria torácica interna, desciende y va hacia el tórax. El tronco tirocervical, va a dar a la arteria tiroidea inferior, que va a ascender e irriga la región inferior de la glándula, porque la glándula se irrigaba con la arteria tiroidea superior dada por la carótida externa, y ahora la subclavia da a la tiroidea inferior. Después va a dar a la arteria cervical ascendente, la transversa del cuello y la arteria supraescapular. El tronco costocervical va a dar a la arteria cervical profunda y la arteria intercostal suprema. Bueno, tenemos acá una imagen de angioresonancia vasos de cuello. Superior, inferior, izquierda, derecho. Tenemos hacia inferior el arco aórtico que da nacimiento a la arteria subclavia izquierda y la arteria carótida común izquierda. Hacia la derecha el tronco brachiocefálico que da nacimiento a la arteria subclavia derecha y a la arteria carótida común derecha. Vamos a tener ascendiendo a las vertebrales derecha e izquierda que nacen de la subclavia, que van a ascender e ingresan por el foramen magno, se unen y forman la arteria basilar. Este es el punto de bifurcación de la carótida. Va a dar carótida interna que asciende, entra por el conducto carotidio como lo mencionábamos, y la arteria, la carótida externa, que ya nombrábamos sus ramas principales. Esta es una imagen de un plano sagital, es un angio de cuello, estaba hecha por tomografía en una reconstrucción llevada a cabo, donde se puede ver la arteria carótida común, la bifurcación y queda la arteria carótida externa y la carótida interna. Las venas principales del cuello son la vena yugular interna y la vena subclavia. Comencemos hablando de la vena yugular interna, que como decíamos forma parte del paquete vasculonervioso del cuello. Esta va a nacer a nivel del foramen yugular, como continuación del seno sigmoideo y del seno petroso inferior. Va a drenar la sangre del cerebro, de la cara, de las vísceras cervicales y de los músculos profundos del cuello. Ahora pasemos a hablar de la vena subclavia. Está ubicada en la base de la región cervical lateral. Recibe como afluente las venas cervical transversa, supraescapular, yugular externa y yugular anterior. Recordemos que tenemos yugular anterior es bien medial, la región anterior del cuello, y yugular externa está lateral, superficial al músculo esternocleidomastoide. La vena subclavia se une con la vena yugular interna por detrás de la articulación externo-clavicular, formando el ángulo yúgulo-subclavio, o le pueden encontrar de Pirigov, y da origen a la vena brachiocefálica. O sea, acá tenemos la yugular interna, la subclavia, se unen y forman el tronco brachiocefálico, derecho e izquierdo. Este tronco va a ir a drenar a la vena cava superior, y la vena cava superior será la encargada de llevar toda la sangre a la aurícula derecha. Este es el recorrido. Ahora bien, hablemos del drenaje venoso del cuello. Vamos a ver la vena yugular interna. En ella van a ir a desembocar la vena facial, la vena tiroidea superior, la vena lingual, la vena faringea y la vena tiroidea media.
Vamos a tener también a la vena esternocleidomastoidea y la vena laringea superior, que desembocan en tiroides superior o bien directamente desembocan en vena yugular interna. Después vamos a tener a la vena subclavia. ¿Quiénes llegan a la vena subclavia? La vena cervical transversa, la supraescapular, la intercostales superiores, llega la yugular externa y las yugulares anteriores. Venas brachiocefálicas. A esta van a llegar la vena tiroidea inferior, el plexo tiroideo impar, las venas tímicas traqueales, las esofágicas, la vena vertebral, la vena cervical profunda, que se origina en el plexo suboccipital, ubicado entre el hueso occipital y el atlas. Vamos con el último tema del tema cuello, linfáticos del cuello. Los linfáticos, para un mejor estudio clínico, se los dividen en niveles. Entonces tenemos el nivel 1, submentoniano y submandibular, nivel 2, 4, cadena yugular, nivel 5, triángulo posterior, 6, central y 7, mediastínico. Los nodos linfáticos o ganglios linfáticos del cuello están conformados por grupos, a saber, submentonianos, submandibulares, cervicales anteriores superficiales y profundos, cervicales laterales superficiales y profundos. A su vez, los cervicales laterales profundos se dividen en superiores e inferiores. Bueno, decíamos entonces que tenemos los nodos submentonianos, los nodos submandibulares, nodos cervicales anteriores superficiales y nodos cervicales laterales superficiales. Después vamos a tener los nodos cervicales laterales profundos, superiores e inferiores. Ahí está detallado la linfa, de qué región viene y a dónde van a drenar. Lo más importante que me pareció aclarar es que los nodos cervicales laterales profundos, al dividirse en superiores e inferiores, reciben linfa, pero para drenar tienen dos lugares diferentes. Los superiores drenan hacia la derecha y hacia la izquierda. A la derecha van a drenar el tronco yugular y a la izquierda el conducto torácico. No así los nodos cervicales laterales profundos inferiores, que solo reciben la linfa de la lengua, de la región de la lengua, y van a drenar hacia la derecha, que es el tronco yugular. Entonces los superiores drenan derecha e izquierda y los inferiores drenan hacia la derecha. Bueno, estas son imágenes de PET, que es tomografía por emisión de positrones. Nuevamente está representado el nivel de organización que tienen en clínica, niveles ganglionares del cuello, cómo se organizan para su mejor estudio. Esto es un plano coronal, un plano sagital, en donde se estudian donde se ve estudiados los linfáticos. Vieron, esta es una captación patológica. Esto también acá tiene una captación que es patológica. Les puse esto para que vean la importancia de estudiar linfático y cuál es su correlación clínica a la hora de aplicar cuando vamos a ser licenciados y biomédicos. Por último, les proyecto acá esta imagen que pertenece a medicina nuclear. Estas son las que recién vimos, que es de PET, donde hay un escaneo del paciente, tiene un material radiactivo y tiene una captación. Vieron que tiene una captación del material radiactivo. Bueno, este paciente evidentemente se hizo PET, luego pasó a medicina nuclear. En medicina nuclear se toma un mapeo
de la captación de ese material radiactivo que se le da al paciente. Entonces, estas son imágenes típicas estudiadas en medicina nuclear. Estamos a nivel del cuello. Lo que hice es ponerle estos dos métodos de diagnóstico por imágenes en donde estudiamos el sistema linfático. Generalmente nosotros estudiamos todos los linfáticos por regiones, pero después quizás o no nos mareamos y no pensamos que es algo fundamental a la hora del diagnóstico de un paciente. Por eso es importante que lo sepan, que tengan en cuenta estos dos medios, que es medicina nuclear y PET. Esta es la bibliografía que usé. Muchas gracias y nos estamos reencontrando en el próximo video.